A las 8:36 a.m. del 7 de diciembre de 1941, dos cazas estadounidenses eran los únicos que respondían al ataque en el cielo hawaiano. No eran B-17 ni haces elegantes y pulidos con trajes de vuelo perfectamente planchados. Eran dos polvorientos EC-P-40B Warhawks, que se elevaban a través del humo sobre Oahu, cada uno pilotado por un piloto que no había dormido en toda la noche y todavía llevaba pantalones de smoking de una cena con baile. En la nave líder, el subteniente George Welch aceleró a fondo la compuerta, mientras el Allison UFI 1710 que tenía delante aullaba en protesta. Olía a cordita, aceite caliente y el acre olor a adrenalina empapando su camisa. Más adelante y por encima, los aviones japoneses cruzaban el aire como avispones furiosos. Ceros, Vals, Kates, más de los que había visto en su vida, más de los que la mayoría de los pilotos estadounidenses habían imaginado jamás en un solo lugar. En su ala, a unos cientos de metros de distancia, el teniente, Ken Taylor, colocó su propio Warhawk en posición, todavía con los mismos pantalones de smoking que había usado en el club de oficiales de Wheeler Field 10 horas antes. Ninguno de los dos tenía órdenes de estar allí arriba. Nadie les había dicho que pelearan. Las instrucciones permanentes de los oficiales superiores eran simples: permanecer en tierra, dispersar lo que quedaba y no permitir que destruyeran sus aviones. Welch y Taylor habían escuchado esas órdenes. Y luego hicieron algo más. Se habían subido a sus coches, conducido a 100 millas por hora a través de pistas de ametrallamiento hasta una pista olvidada. Habían robado 2 P-40 apenas armados y se habían ido de caza. Ahora, 16 aviones japoneses se lanzaban en picado hacia ellos, en dirección al sol. Welch podía ver las albóndigas rojas en las alas. Podía ver el destello del sol en los cañones de las armas. Tenía 4 ametralladoras de calibre .30 con munición limitada. Contaban con más de 300 aviones. En las oleadas de ataque, ametralladoras de calibre de fusil, cañones de 20 milímetros y el peso de la sorpresa. Rodó boca abajo, arrojó el palo hacia su regazo y se lanzó al primer ataque en picado de su vida contra un enemigo real. Si se equivocaba, nunca lo sabría. Si lo hacía bien, dos tenientes privados de sueño y vestidos con pantalones de smoking estaban a punto de arruinar la perfección limpia y guionada del plan de ataque a Pearl Harbor. Para entender cómo terminaron allí y por qué Welch nunca recibió la medalla de honor para la que estaba nominado, hay que empezar un poco antes. De nuevo en una habitación llena de humo, música y naipes. La noche del 6 de diciembre dio paso a la madrugada del 7 de diciembre en el patio Wheeler Field, con la tranquila confianza de un destino en tiempos de paz. Sí, todos sabían que había una guerra en Europa. Sí, los japoneses estaban haciendo ruido en China y la Indochina francesa. Pero en Hawái todavía se sentía seguro. El club de oficiales de Wheeler estaba iluminado con intensidad y ruido. Una cena formal con baile había llenado el salón con uniformes y trajes de noche, jazz de la banda y el tintineo de las copas. El subteniente George S. Welch, de 23 años, con el rostro fresco y uno de los primeros pilotos de P-40 asignados a las islas, se había presentado correctamente vestido: chaqueta de gala, camisa almidonada y pajarita negra. Pero a medida que avanzaba la noche, se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y empezó la cosa seria. Poker. Welch y su mejor amigo, Ken Taylor, se pusieron a jugar a las cartas después de hora en cuanto la banda terminó. Formaban parte del 47 Nien Tomo, escuadrón de persecución, responsable de la defensa de la llanura central de Oahu. Ninguno de los dos estaba pensando en los portaaviones japoneses a 200 millas al norte. Estaban pensando en escaleras, colores y quién le debía una botella a quién. Para cuando las ventanas del este comenzaron a oscurecerse con la luz del amanecer, ambos hombres seguían sentados a la mesa. Pantalones de smoking, camisas blancas desabrochadas y fichas desparramadas en montones desordenados. No habían dormido.
Era el año 1941. Estados Unidos no estaba técnicamente en guerra con nadie. Los japoneses y los estadounidenses seguían intercambiando mensajes diplomáticos. El radar era nuevo. Las intercepciones eran prácticas. Los ataques eran simulacros. Nadie, incluidos Welch y Taylor, creía realmente que lucharían por sus vidas antes del desayuno. A las 7:51 horas, esa ilusión murió. La primera bomba que cayó sobre Wheeler no fue una confusión. Welch sintió que todo el club de oficiales se estremecía. Los cristales vibraban. Profundas y lejanas conmociones cerebrales llegaban desde Pearl Harbor. Se tambaleó hasta ponerse de pie en la sala de cartas. La silla se le cayó hacia atrás y el corazón le dio un vuelco por primera vez en toda la noche, por algo que no fuera una mala mano. Algunos otros a su alrededor maldijeron la interrupción, medio en broma. Entonces alguien gritó desde el frente: «¡Están bombardeando Pearl!». Welch y Taylor corrieron afuera. El cielo sobre Oahu no parecía el de ningún ejercicio. Columnas negras se elevaban sobre Pearl Harbor. Explosiones apagadas centelleaban en el centro del puerto. El sol naciente se reflejaba en extrañas siluetas que giraban en formación. Entonces llegó el sonido. El rugido distintivo de los motores de los aviones impulsados con fuerza. El ruido desgarrador y áspero del fuego de las ametralladoras. Arriba. A-6M Cirrus y 3 Savals pasaron rápidamente. Welch estiró el cuello y entrecerró los ojos. Círculos rojos en alas y fuselajes. Japonés. Por medio segundo, no podía creerlo. Los operadores de radar en Opana Point habían previsto el ataque. A las 7:02 a.m. observaron una enorme señal luminosa en su radar recién instalado, que se acercaba desde el norte. Lo avisaron. Un teniente, más acostumbrado a los entrenamientos y a los vuelos programados que a las amenazas reales, lo había descartado como un vuelo de B-17 procedente de California. 23 minutos después, las primeras bombas cayeron sobre Pearl Harbor. A las 7:55, el ataque estaba en pleno apogeo. Los torpederos sobrevolaron a baja altura, lanzando sus armas modificadas de recorrido superficial hacia la misión, fila de acorazados. Los bombarderos en picado se dirigieron hacia la isla Fort, Hickam, Wheeler y Bellows. Los cazas ametrallaron cualquier cosa con alas o ruedas. En Wheeler Field, la decisión tomada días antes de estacionar los P-40, punta del ala con punta del ala, sobre la pista, para evitar sabotajes, no ataques aéreos, de repente pareció una locura. Las ordenadas filas de Warhawks eran un blanco ideal. Un solo paso de cañonazos podía destripar a una docena de cazas. Welch observó a los Eros volar a baja altura y rastrillar la línea de vuelo, con destellos anaranjados a lo largo de sus alas, balas de calibre .303 y proyectiles de cañón de 20 mm, atravesando aluminio y gasolina. Los P-40 estallaron en llamas junto a la hilera. Los tanques de combustible detonaron. La munición se desprendió, provocando pequeñas explosiones secundarias que resonaron entre los cascos en llamas. Los pilotos que corrieron desde los barracones hacia sus aviones murieron en campo abierto. Algunos llegaron a las cabinas justo a tiempo para ser destrozados por los bombardeos. En los primeros 15 minutos, Estados Unidos perdió más aviones que en cualquier otro enfrentamiento de su historia hasta ese momento. 188 aviones destruidos, 159 dañados. La mayoría nunca llegaron a despegar. El costo humano fue aún peor en Pearl Harbor, el depósito de combustible delantero del USS Arizona. Explotó cuando una bomba perforante detonó en el lugar equivocado. 1,177 hombres murieron solo en su ataque. Al otro lado del puerto, los marineros se quemaban vivos en compartimentos que se convertían en hornos de acero. Otros se ahogaron o asfixiaron bajo cubierta. Cuerpos flotando en agua manchada de petróleo e iluminados por combustible ardiendo. Al final de la mañana, 2,403 estadounidenses estarían muertos. Los japoneses perderían 29 aviones
En tierra, en Wheeler, Welch y Taylor tuvieron un problema. Su base de operaciones estaba siendo destrozada. Los aviones de su escuadrón, los P-40 Warhawks, con los que se suponía debían defender Oahu, ardían justo frente a ellos. Se suponía que el procedimiento estándar en un ataque aéreo era dispersar las aeronaves, sacarlas de las filas ordenadas y colocarlas en los revestimientos, dispersarlas y dificultar su destrucción. Pero ya no quedaba nada que dispersar. La principal pista de vuelo era un cementerio. Welch sabía que, en algún lugar de ese campo, tenía una litera y un uniforme, y el sabor persistente del cigarrillo de la noche anterior en la boca. También supo, en ese instante, que si él y Taylor iban a hacer algo al respecto, no sería por medio de Wheeler. Entonces recordó algo. Una semana antes, el Commodore 47 Escuadrón de Persecución había rotado un puñado de P-40 a una pista secundaria, un pequeño lugar cuya existencia la mayor parte de la isla apenas conocía. 9. No era nada del otro mundo. Una pista de tierra en la costa norte de Oahu, usada principalmente para prácticas de tiro, sin hangares de verdad, sin una torre de control sofisticada, solo unos cuantos edificios de madera, algunas pancartas con objetivos, y los aviones que estaban en la línea de despegue, a 10 millas de distancia, más lejos de Pearl, más lejos de Wheeler, menos obvio en cualquier lista de objetivos japoneses. Si los japoneses no lo hubieran encontrado todavía, esos cazas podrían estar todavía intactos. El cerebro de Welch pasó del shock al cálculo. Aeronave, distancia, tiempo. Corrió hacia un teléfono. Taylor fue con él. En una pequeña oficina, con manos temblorosas, Welch agarró el auricular y giró el dial para llamar a Haleiwa. Cuando una voz soñolienta respondió, gritó por encima del rugido de las bombas distantes. Habla el teniente Welch desde Wheeler. Carguen combustible, armen y preparen 2 P-40 para partir. Ahora. Esto no es un simulacro. Los japoneses están atacando. Al otro lado, se escuchó un silencio sepulcral. Luego, un movimiento frenético al darse cuenta de que era real. Welch colgó el teléfono de golpe y miró a Taylor. No se habían dado órdenes. Ningún comandante había dicho, adelante. De hecho, cuando salieron, pudieron oír lo contrario. Oficiales superiores gritando a los pilotos que se alejaran de la línea de vuelo, que se dispersaran, que no se agruparan y se convirtieran en objetivos. En medio del caos, alguien agarró a Taylor del brazo y gritó, «No te vayas. No sabemos qué hay ahí fuera». Taylor se lo quitó de encima. Él tenía un Buick. Uno nuevo. «Vamos», le dijo a Welch. Corrieron entre los fragmentos que caían y el polvo hasta donde estaba estacionado el coche. Todavía con pantalones de smoking. Todavía no puedo dormir. Todavía no tengo nada más que la idea de que en algún lugar de la costa, 2 P-40 sin bombardear podrían estar esperando. Se amontonaron. Taylor arrancó el motor, puso la caja de cambios en primera y pisó el acelerador. El Buick avanzó por la autopista Kamehameha con los neumáticos chirriando. Conducir a más de 100 millas por hora en una carretera rural es una estupidez incluso en un buen día. El día del inicio de una guerra. Con los cazas japoneses bombardeando todo lo que se movía. Era una locura. Welch y Taylor lo hicieron de todos modos. La carretera bordeaba el extremo norte de Oahu, a veces cerca del agua, a veces serpenteando tierra adentro. Mientras avanzaban a toda velocidad, podían ver el cielo fragmentado entre los árboles, destellos de ceros y vals, y el ocasional destello de munición trazadora. Un día, Taylor giró bruscamente el volante mientras una línea de balas avanzaba por el asfalto frente a ellos, masticando la tierra del arcén. Se agacharon por instinto, como si el techo del Buick pudiera detener proyectiles de cañón de 20 milímetros. Los accidentes ya no solo ocurrían en el aire. Doblaron una curva y vieron un pequeño grupo de personas en la carretera, civiles, tal vez, o soldados desafortunados atrapados al descubierto.
dispersándose mientras un caza japonés realizaba un ataque aéreo por el camino. Taylor maldijo, aceleró con más fuerza y sopló a través de la nube de polvo y el hedor a cordita que quedó atrás. Welch seguía mirando al cielo, deseando que apareciera allí la figura de un P-40 en lugar del enemigo. 10 millas nunca me habían parecido tan largas. En algún lugar más adelante, si el personal de tierra hubiera creído en su frenético llamado, sus Warhawks estaban siendo calentados. O estaban ardiendo. No había forma de saberlo. Haleiwa no estaba destinado a ser el centro de una guerra. Era una simple franja excavada en la costa norte. Una pista de tierra. Un poco de césped. Unas cuantas chozas de papel alquitranado, bidones de combustible y un puñado de casas estacionados al descubierto. Cuando el buick de Taylor se detuvo en el borde del campo alrededor de las 8:15 a.m., Welch y Taylor salieron y presenciaron un pequeño milagro. 2 Bomber P-40B Warhawks estaban en la línea, motores en marcha. Tripulación de tierra en enjambre. Los japoneses no lo encontraron. Todavía. Cuando Welch llamó, el jefe de tripulación en Haleiwa no perdió tiempo. Hizo avanzar 2 cazas, ordenó a los camiones de combustible que los recargaran y embistió con cintas de munición calibre .30 los cañones laterales. No hubo tiempo para hacerlo bien. Los cañones frontales de calibre .50, el arma principal del Warhawk, todavía estaban vacíos. A Taylor y Welch no les importó. Algo era mejor que nada. Ninguno de los dos llevaba traje de vuelo, ni monos con cremallera bien cerrada, ni traje anti-G. Llevaban pantalones de smoking, ahora manchados de polvo y aceite, camisas blancas medio desabrochadas y arneses de paracaídas puestos a toda prisa. Corrieron hacia los combatientes. Un miembro de la tripulación de tierra corrió a su lado, gritando por encima del ruido de los Allison en marcha. «Dispérsense. Tenemos que dispersar los aviones. Bombardearán este lugar ahora». Fue un buen consejo, nacido de la doctrina y del sentido común. Welch ni siquiera disminuyó la velocidad. Él gritó, «Los dispersaremos de otra manera». Taylor simplemente sonrió con esa sonrisa que los hombres recordarían más tarde. La sonrisa de, está a punto de hacer algo loco. Y se subió al ala de su Warhawk. Se subieron a sus cabinas, se abrocharon los cinturones y comprobaron todo lo que pudieron en cuestión de segundos. Acelerador, mezcla, paso de hélice, punto combustible. Armas, tal como eran, armadas. Ninguna torre les autorizó el despegue. Nadie en la radio dijo, «Eres libre de participar». Se miraron el uno al otro a través de unas cuantas docenas de metros de hierba áspera y tierra. Luego empujaron los aceleradores hacia adelante. El Curtiss P-40B Warhawk tenía una reputación mixta. Era robusto, bien armado según los estándares de antes de la guerra, y en las manos adecuadas, mortal. Pero comparado con el A-6M Siron japonés, era más lento, no subía tan bien y no podía girar tan cerrado. Un cero podría alcanzar los 20.000 pies en aproximadamente 7.000 minutos. Un P-40 necesitaba algo más parecido a 10-11. En una clásica pelea de perros con giros, el cero casi siempre ganaría. Subieron lo suficiente para dar marcha atrás. Luego retrocedieron y lanzaron otro ataque en picado, esta vez en ángulo hacia los ceros que se giraban para atacarlos. Lo que siguió fue una serie caótica y confusa de pases cortantes y casi fallas. En 2 ocasiones, un cero se deslizó tras la cola de Welch, el tiempo suficiente para disparar una ráfaga. Las balas impactaron en su fuselaje, perforando la tela y abollando el metal. Un proyectil impactó en la placa de blindaje detrás de su asiento y no llegó más lejos. El mismo impacto en un cero habría matado al piloto. El caza japonés no tenía ese blindaje. No tenía tanques autosellantes. Era un caza de precisión en un mundo de artillería. Welch y Taylor, que aún no lo habían codificado en doctrina, aprendieron en cuestión de segundos. No te gires. No subas con ellos. Sumérgete.
dispara y sigue adelante. Hicieron al menos una pasada más antes de que la munición y el combustible comenzaran a escasear. Welch derribó a otro atacante. Los relatos varían, pero la mayoría le atribuye 3 o 4 muertes y daños en el avión esa mañana. Taylor anotó al menos 2. No estaban ganando la batalla, pero para los hombres en tierra que habían pasado media hora siendo mutilados por aviones con círculos rojos en sus alas, ver cualquier caza estadounidense persiguiendo a los atacantes, con humo saliendo de los aviones japoneses, para variar, importaba. En algún momento, Welch miró el indicador de combustible e hizo otro tipo de cálculo. Necesitaban más balas y más gas. Apuntó su nariz hacia el centro de Oahu y el Wheeler Field. Lo que encontraron cuando llegaron allí fue el infierno. Wheeler había sido uno de los objetivos principales de la primera oleada japonesa. Cazas perfectamente estacionados, combustible, munición y barracones. Ahora estaba ardiendo. Mientras Welch y Taylor aterrizaban, tuvieron que esquivar los restos de los aviones destruidos y los cráteres dejados por las bombas. El humo y el polvo reducían la visibilidad. Los vehículos de emergencia, tal como eran, se movían como hormigas entre la carnicería. Aterrizaron de todos modos. Sus P-40 se detuvieron en medio de aluminio retorcido y cadáveres ennegrecidos. El personal de tierra que aún podía mantenerse en pie corrió hacia ellos. Ninguna autoridad les había ordenado que regresaran. Ningún equipo de artillería cuidadosamente organizado los esperaba. Pero los armeros, mecánicos y cualquier otra persona que tuviera manos, comenzaron a colocar cinturones de calibre .50 en los cañones delanteros y a reponer la munición de sus alas tan rápido como sus dedos podían moverse. Un oficial superior, en medio del caos, intentó decirles que se quedaran abajo, que dejaran los pocos aviones que quedaban en tierra, que no los desecharan ante una oleada de atacantes que ya había cumplido su objetivo. Welch y Taylor miraron a su alrededor el campo destrozado, los hangares en llamas y el humo sobre Pearl. Luego, volvieron a subir a sus cabinas. Nadie podía detenerlos sin sacarlos físicamente. Ellos despegaron nuevamente. Su segunda salida fue más estrecha, más rápida y más peligrosa. El factor sorpresa había desaparecido. Los pilotos japoneses ya habían visto P-40 en el cielo que no ardían en tierra. Sabían que había al menos un par de estadounidenses lo suficientemente locos como para subir a ese matadero. Welch y Taylor encontraron más objetivos. Algunos eran K-12 torpederos de la primera oleada, que ahora despegaban para regresar a sus portaaviones. Pesados, poco ágiles, llenos de portaaviones vacíos. Otros eran ceros volando en la cubierta superior. Welch metió a otro adversario en el agua, acercándose desde arriba y por detrás a máxima velocidad, con ráfagas cortas y punzantes para evitar que sus armas se congelaran o se quemaran. Taylor recibió un disparo que destrozó su paracaídas y le atravesó el ala. Fragmentos de vidrio le cortaron la cara. La sangre le nubló un ojo. Él permaneció en la lucha. Cuando finalmente se quedaron sin combustible y municiones para continuar, los aviones de ambos hombres estaban dañados y con goteras, las cubiertas desportilladas y la pintura desgastada por los accidentes. Welch había, según un cálculo conservador, derribado 4 aviones japoneses y dañado 2 más esa mañana. Taylor había destruido al menos 2 y había dañado más. En el gran cálculo del ataque, no salvó al Arizona. No recuperó ningún barco hundido. No rescató a los cientos de marineros y aviadores que murieron en aguas incendiadas y con las cabinas destrozadas. Pero mostró algo que los japoneses no habían planeado ver ese día: resistencia aérea. Americana, activa y agresiva. En un momento en que casi todos los demás aviones estadounidenses habían sido capturados en tierra, 2 tenientes con pantalones de fiesta se enfrentaron 2 veces a cientos de atacantes y regresaron con vida. El papeleo vino después de que se disipó el humo, después de que se contaron los cuerpos,
Después de que la Armada y el Cuerpo Aéreo del Ejército comenzaron la ardua tarea de analizar qué había salido mal. Testigos presenciales, afirmaciones de muerte, informes de daños. En medio de todo esto, los nombres George Welch y Kenneth Taylor comenzaron a destacarse. Habían tomado la iniciativa cuando otros se paralizaron. Habían desobedecido el instinto natural de obedecer órdenes y permanecer en tierra. Se habían presentado donde nadie esperaba que estuvieran los combatientes estadounidenses esa mañana. Dentro del 47 del Guantanamo Escuadrón de Persecución, y en los primeros informes que llegaban a lo alto de la cadena, no hubo ninguna vacilación. Eran héroes. Ambos hombres fueron nominados para la Medalla de Honor. En cualquier otra circunstancia, eso habría sido obvio. Sus acciones cumplían con los requisitos. Arriesgaron sus vidas más allá del deber. Nadie les ordenó luchar. Se lanzaron al aire y se enfrentaron a adversidades imposibles cuando tenían todas las excusas para no hacer nada. El almirante Husband Kimmel y el teniente general Walter Short, comandantes de la Marina y el Ejército en Hawái, antes de ser relevados, apoyaron un alto reconocimiento para los únicos 2 pilotos estadounidenses que lograron volar sobre Oahu en esa primera hora crucial. La recomendación para la medalla fue enviada a Washington y se estancó. El Cuerpo Aéreo del Ejército, por razones en parte políticas y en parte doctrinales, decidió otorgarle a Welch y a Taylor la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración más importante del Ejército por valor. ¿Por qué? Parte de ello tuvo que ver con el desagradable juego de culpas que siguió a Pearl Harbor. Los comandantes estaban siendo despedidos. Las juntas de investigación buscaban a los que se habían quedado dormidos en el puesto de mando. Celebrar a 2 tenientes que ignoraron las órdenes permanentes y actuaron por iniciativa propia creó un problema. En teoría, Welch y Taylor habían desobedecido las instrucciones de dispersar las aeronaves y permanecer en el lugar. Despegaron sin autorización, realizaron misiones de combate sin recibir instrucciones formales y regresaron a un campo que el alto mando podría haber deseado vacío. Los funcionarios estaban preocupados. Si se les daban con medallas de honor a hombres que desobedecían, ¿qué le decía eso a todos los demás oficiales y suboficiales? También estaba la vergüenza tácita. Pearl Harbor fue, en muchos sentidos, una humillación. Un golpe bajo que cayó debido a la complacencia, la falta de comunicación y errores en múltiples niveles. Destacar el hecho de que solo 2 cazas habían logrado despegar al principio del ataque y que lo habían hecho esencialmente rompiendo las reglas. No encajaba con la narrativa que el Departamento de Guerra quería proyectar en las semanas y meses siguientes. Así que la recomendación para la medalla de honor murió silenciosamente. Welch y Taylor obtuvieron sus DSC. Recibieron algo de prensa, algunas entrevistas, un artículo en la revista Life, y luego la guerra continuó. George Welch no se detuvo allí. Continuó volando en el Someday, suroeste del Pacífico, logrando finalmente 16 victorias confirmadas contra aviones japoneses sobre Nueva Guinea y más allá. Después de la guerra, se convirtió en piloto de pruebas de North American Aviation. Voló prototipos del F-86 Sabre May y otros aviones a reacción que definirían la siguiente era. En 1954, mientras probaba uno de los primeros F-100 Super Sabre Me, murió cuando el avión se desintegró en una maniobra a alta velocidad. Ken Taylor también siguió volando. Resultó herido de nuevo más tarde en la guerra en un aterrizaje forzoso. Permaneció en la Fuerza Aérea durante la Guerra de Corea y luego se retiró como coronel. Para ambos, el 7 de diciembre de 1941 no marcó el final de su guerra. Fue el violento y decisivo comienzo. Ninguno de los dos llevó nunca la cinta azul claro del cuello con la medalla de honor adornada con estrellas. Si eso les molestó, no dedicaron mucho tiempo a decirlo públicamente. Los hombres que sobreviven a mañanas como esa
tienden a medir su recompensa en monedas más tranquilas. Otro vuelo, otro amanecer, otro año respirando. Para el resto de nosotros, al mirar 8 décadas atrás, existe la tentación de perderse en los grandes números. 403 muertos, 18 barcos hundidos o dañados, 188 aviones destruidos. Es fácil que 2 nombres desaparezcan allí, pero en el nivel en que las decisiones se toman en segundos, bajo shock, antes de que los oficiales del Estado Mayor intervengan, la historia de Welch y Taylor toca algo más antiguo y simple. Te despiertas, o, en su caso, nunca te acuestas, por las explosiones. Sales corriendo y ves tu mundo en llamas. Sus aviones arden a 200 yardas de distancia. Su base está bajo ataque concentrado. Los oficiales superiores gritan a todos que se dispersen, que se queden quietos, que no se conviertan en otro desastre humeante. Recuerdas un pequeño campo auxiliar descuidado con 2 casas en él, a 10 millas de la carretera. Nadie te ordena que hagas nada. Lo que hagas a continuación es lo que eres. Welch agarra un teléfono. Taylor agarra las llaves de su auto. No eran hombres perfectos. No eran superhéroes. Eran jóvenes, cansados, con algo de resaca, probablemente muertos de miedo en cuanto la adrenalina los dejó escapar. Se fueron de todos modos. Atravesaron pistas de ametrallamiento. Despegaron en cazas semiarmados. Se lanzaron en picado hacia un cielo dominado por Ceros, Vals y Kates, pilotados por hombres que llevaban en guerra más tiempo del que Estados Unidos les había prestado atención. Dominaron el avión a su antojo. Aprendieron, en segundos y con sangre, a luchar contra un oponente del que nadie les había instruido. Regresaron con agujeros en las alas y cristales en las caras. Y cuando los documentos llegaron al escritorio correcto, alguien decidió que la cruz por servicio distinguido era suficiente. Pero, con medallas o sin ellas, durante esa hora de aquella mañana de domingo, 300 aviones japoneses no tuvieron todo el cielo hawaiano para ellos solos. 2 P-40 retrocedieron. Si todavía estás aquí, todavía viendo a 2 tenientes con pantalones de smoking corriendo hacia un Buick mientras caen bombas, todavía sintiendo el palo temblar bajo la mano de Welch mientras alinea su primer disparo real a un sol naciente en un ala, eres parte de la razón por la que esta historia no es solo una línea en la polvorienta historia de una unidad. Estos hombres se han ido. El aceite de Pearl se ha diluido y desvanecido desde hace mucho tiempo. Pero las decisiones que tomaron, aquellas que ningún manual les dijo que tomaran, todavía tienen algo que decir. Sobre la iniciativa. Sobre la desobediencia al servicio de lo correcto. Sobre el hardware que no es el mejor del mundo, pero que en las manos adecuadas es más que suficiente. Nunca obtuvieron su medalla de honor. Lo que consiguieron esa mañana fue algo más. Ellos volaron. Y por un momento, eso valió más que todas las decoraciones del mundo.